Good morning, good afternoon, Buenos good evening. días a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a las historias que ver 2022. Soy Michael Acko de Comunicaciones de World Resource Institute. Es una organización que está comprometida a soluciones para mejorar la vida de la gente y asegurar que tengamos orgullo. Tenemos 1,500 personas dentro con nosotros y estamos en todo el mundo. Y este es la número 19, que es algo muy importante para el instituto. Y vamos a ver cuáles son los eventos que dieron forma en el mundo. Y algunas historias son las mismas del año, algunas son diferentes, pero como siempre la idea detrás de las historias no es ver al futuro, sino que estamos compartiendo nuestras ideas con base en datos, tendencias y estamos haciendo la pregunta, ¿qué significan estas historias para nosotros y tener un camino más sustentable? La gran diferencia este año es que Stories to Watch está presentado por nuestro nuevo presidente y CEO, Anita Gupta. Y Anita empezó como presidente en junio de 2021 y empezó con nuestro programa durante 7 años. Originalmente es de Delhi, de India. Y Anis Agwali es un líder reconocido muy importante en todo el mundo. Annie obviamente está dirigiendo el siguiente capítulo de WRI. La gran diferencia también de este año es que hemos grabado anteriormente la presentación y no se preocupen porque Annie está aquí, está con nosotros esta mañana y también tenemos otros expertos junto con él en una sesión de preguntas y respuestas en vivo que va a suceder inmediatamente después de la presentación. Solamente tenemos unas notas. Primero, si quieren escuchar la presentación en francés, portugués o francés, por favor hagan en la parte de abajo, utilicen el icono de interpretación en la pantalla y también ingresen sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Las vamos a leer. Vamos a tener respuestas escritas y también otras las vamos a tener en el panel al final. 3, por favor, mantengan la conversación. Utilicen el hashtag STW 2022 si están en las redes sociales. Y por último, vamos a compartir toda la presentación y los decks, los materiales en nuestra página web. Entonces, por favor, revísenlo también. Una vez dando estos detalles, vamos a ver Stories to Watch 2022 con Anita Gupta. Siéntense y disfruten la presentación. Welcome. Welcome to the Bienvenidos. Bienvenidos a la versión de 2022 de Stories to Watch. Mi nombre es Anita Gupta y soy presidente de WRI. Si han estado en estos eventos anteriormente, bienvenidos de regreso. Somos una organización global de WRI en todo el mundo, pero la misión es resolver y encontrar soluciones para los problemas más difíciles del mundo en cuanto al tema ambiental en nuestra sociedad. Lo hacemos teniendo la mejor ciencia y también el conocimiento práctico de cómo hacer las cosas juntos en el área, también brindando soluciones que pueden escalar. Cuando comenzamos a hacerlo, a principios de 2000, imagínense, empezamos a presentar temas como cambio climático a toda la sociedad. Lo hicimos en una sala, tal vez con varios reporteros y varias historias en el aire acerca del cambio climático, pero las cosas ya han cambiado mucho. Nuestro objetivo hoy no es hablarle de cosas nuevas de las que no conocen. Vamos a hablar de 6 aspectos, 6 problemas que sabemos que sí conocen y probablemente ya han visto en cuanto al trabajo, no sé, en el periódico, diferentes debates. Nuestro objetivo es compartir con ustedes la imagen más amplia de todos los problemas, pero también los detalles, lo que tenemos que ver en el mundo colectivo, también toda nuestra comunidad y nuestros equipos. Y se van a dar cuenta que tenemos estas 6 historias que se conectan en su internaturaleza. No solamente se trata del clima o del carbón, sino también de la economía, la salud, el bienestar económico, nuestros empleos. Y esto, conforme vayamos avanzando, es un cambio positivo. Pero estamos viendo estos problemas no solamente como algo aislado, como la reducción de carbono, sino también cambios que necesitan hacer en las sociedades. Pero antes de entrar a estas historias,
debemos tomar un minuto para reflexionar el año que hemos tenido. Este ha sido un año, vaya qué año. La pandemia, obviamente, que estamos viviendo un año más de la pandemia porque disrupta la vida de todo mundo, cada economía del mundo, la vida de cada persona del mundo. Y no puedo creer que ya he estado trabajando en casa ya casi por el tercer año. Ha sido un año de división política también. Vimos el año pasado esta imagen en cada una de las pantallas de televisión y en cada periódico. El ataque a la capital de al Capitolio de Estados Unidos. Y también la COVID causó diferentes disrupciones de la cadena de suministro. ¿Se acuerdan de esta imagen muy famosa de Ever Given, que era el nombre del barco, que estuvo en un canal parado? No solo por un día, por varias semanas. La disrupción de las cadenas causó muchos problemas en todo el mundo, que se desplegó también en China, 5 veces el precio de gasolina en Europa, la inflación y también los impactos del cambio climático que se escucha en todo el año. Estamos viendo un evento tras de otro. Esta imagen en particular es hace una semana solamente en Colorado, el primer incendio a la mitad del invierno. También en Chile tuvimos una sequía, una de las más graves en más de 100 años en la historia de Chile. 400,000 personas tuvieron que conseguir agua en camiones. Y lo mismo en Brasil. Tenemos un ciclo de sequía y de inundaciones que está aquí en estas regiones, también como Brasil, Europa, Sudán, diferentes eventos en diferentes lugares del mundo. Y también la equidad de cómo se distribuyó la vacuna en el mundo en 2021-2022, porque es un choque total. Los países más importantes, los más ricos del mundo, tienen a su población entre el 70 y 80% vacunados en el mundo. Y en los países de bajos ingresos no es lo mismo. Y el año pasado vimos también las emisiones de carbono por la falta de actividad económica por el COVID, pero esperamos que esto siga. Esperamos también que la economía y la cooperación fuera verde, pero no pasó. Tan pronto como la economía regresó, las emisiones subieron rápidamente. Pero con todo esto, no son buenas noticias. El año no estuvo tan mal. También hubo muchas cosas muy buenas. Los países, las ciudades y las compañías en todo el mundo hicieron compromisos muy importantes para lidiar con el cambio climático. Esto no es una serie de compromisos, sino es un cambio, de tomar el cambio climático como un evento que sea algo inevitable y que tengamos que tomar cosas muy serias y hacer compromisos muy importantes. Y tuvimos varios países para reducir las emisiones de carbono y para llegar a las emisiones de cero neto y reducirlas también al 50% para el final de esta década. También más de 1,000 compañías se sumaron a este objetivo y esto se conjuntó en Glasgow en noviembre. Este compromiso fue muy importante y fueron muy importantes también, como dije en Glasgow, pero más que esto, yo sentí que en Glasgow es que los países regresaron después de país, no todos los países regresaron, no todos en la mayoría, no los que quisiéramos, pero importa mucho. Y en esta era es muy importante donde todo el mundo está cuestionando el multilateralismo, nuestra capacidad de trabajar juntos como sociedad y países y resolver los problemas más importantes del mundo. También tenemos compromisos muy importantes y cada uno importan, porque cuando estábamos en París teníamos un mundo que estaba llegando a 3,6 grados. Ahora estamos en un mundo que está llegando a 2,8 grados, que es un cambio muy importante. No es suficiente, pero si tomamos todos los compromisos, países, compañías han mantenido el neto cero y lo han implementado, vamos a llegar a 1,9 grados. No 1,5, pero cerca. Necesitamos hacer más todavía, pero estamos yendo a la dirección adecuada. Entonces, la pregunta más grande que tenemos en todas estas historias que han escuchado es, ¿todos esos compromisos tan buenos van a poder cambiar estos compromisos en acciones reales en el mundo? Y esta es la pregunta para este año. La primera historia es acerca del cero neto. El cero neto
Es una gran idea de compromiso para reducir las emisiones de carbono para 2050. Y ya lo han escuchado mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, la gente cuestiona la credibilidad de este compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una tan buena de reducir las emisiones de carbono en 2050? ¿Y por qué se cuestiona? La ciencia del cambio climático cada vez es mejor. Y es absolutamente claro que tenemos a los mejores científicos en el mundo, o por lo mundo lo que presenta IPCC, lo que vamos a limitar las emisiones de carbono más allá del 1.5. Pero, ¿qué significa este cero neto? ¿Por qué es neto? ¿Por qué no es solamente cero? Vamos a presentarles a nuestra bañera que tenemos aquí atrás. Yo estoy seguro. Pero vamos a imaginar a esta bañera como nuestro ambiente y el agua que está fluyendo son las emisiones que estamos produciendo hoy. Si continuamos haciendo lo que hacemos, se va a llenar la bañera y pronto vamos a empezar con estas fugas, con 1.5 grados. ¿Qué necesitamos hacer para tener un lugar en donde no se riegue el agua en la bañera? Uno, tenemos que reducir la cantidad de agua que estamos ingresando. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Dos, necesitamos asegurarnos que el tamaño del sueño es lo suficientemente grande y que es lo mismo del agua que estamos poniendo para que el nivel del agua sea lo mismo en la parte superior de la bañera. Esto es neto cero. eh, Es la cantidad de emisiones de carbono que estamos metiendo, que sean las mismas que estemos sacando. De hecho, esta idea está teniendo mucho terreno ya. Empezó en Bután en 2015, en un solo país, pero hoy ya tenemos 83 países que hicieron este compromiso del neto cero. Lo que significa es que han llegado a que el compromiso de que el carbón que están emitiendo sea el mismo que están sacando. Esto es enorme. Y lo mismo, tenemos mil ciudades o más que se han comprometido con el neto cero. Y aún así, hay mucho escepticismo en esta idea. ¿Pero por qué? Me parece que lo más importante es de que obviamente el 2050 parece lejos. Pareciera muy lejos que estemos haciendo compromisos y excusas, no para hacer algo hoy, sino que estamos haciendo compromisos a largo plazo. Falta la responsabilidad y los compromisos que no son muy viales. La gente realmente no los conoce y estamos cambiando la responsabilidad de hacer algo hoy y dejar que alguien más en 20 años tome la responsabilidad. Este escepticismo para una idea muy importante del neto cero, del cero neto, es muy corrosivo. Pero ¿cómo lo hacemos creíble? Tenemos que ver cómo hacer estos compromisos creíbles y son muy importantes, de hecho. Uno, porque se enfoca en años de acción. No solamente hay que hacer un plan para un cambio a largo plazo. Tenemos que llegar a un lugar en donde tengamos el cero neto en 2050 y por eso tenemos que tomar acciones hoy, mañana y al día siguiente. Las acciones tempranas son lo más importante que tenemos que hacer para aumentar la credibilidad. Dos, tener planes, pero que se puedan hacer, que sean transparentes en cuanto a la progresión, para que la gente tenga confianza de que no solamente estamos haciendo planes, sino también progreso y que todo el mundo lo pueda ver. Este año tendremos credibilidad en los compromisos de cero neto. Y es muy importante porque el mismo compromiso es muy importante y hacer que la gente lo crea y crea en estos compromisos también es muy importante para que tengamos progreso. También tenemos muchas ambiciones para el neto cero. Tenemos los países del G20 y los más importantes del mundo. Tenemos la exploración de peticiones políticas, políticas en sí, como el Reino Unido, Japón, y que han tenido realmente acciones creíbles. Algunos, como China, han hecho compromisos muy importantes para 2060 y aún así, los planes para 2030 no fue tan ambicioso como la gente hubiera querido o que hubiera querido ver. Así que este año vamos a ver si China se va a levantar y va a hacer sus planes más creíbles de 2030. Los países como Australia y Brasil han hecho compromisos de 2050, pero no de 2030, así que la gente no está segura de sus planes para reducir el carbón.
o también para la capacidad de llegar a las emisiones de cero neto. Y también vemos a México que se unió al club y creó un plan de cero neto. Así que tenemos una gran oportunidad este año que viene. Tenemos un congreso de G20 en Bali que Indonesia va a llevar a cabo, que es uno de los más importantes de del país. Es una oportunidad para mostrar lo que tenemos y la transición que podemos tener. Y sabemos que Indonesia tiene planes muy importantes de la transición, incluyendo la transición energética. Así que es muy importante para ver qué pueden hacer los países del G20, debido a que estos países todos juntos producen 75% de las emisiones globales. Y las acciones que tomen pueden tener más impacto más allá de estos límites. Cada país importa. Las políticas que tomen importan. Así que en este momento, en el Senado de Estados Unidos tenemos una ley muy importante que incluye 500 mil millones de dólares de actividades en el cambio climático. Y estas actividades, si se implementan, va a permitir no solamente llegar al 2030 con 50% en reducción, sino también vamos a ver si las compañías han hecho compromisos muy importantes. ¿Van a hacer progreso en cuanto a sus metas? El año pasado y en WRR fue algo muy importante. Tuvimos el primer estándar de cero neto para las compañías. Más de 750 compañías se comprometieron en esto y vamos a ver un aumento exponencial para duplicar o triplicar este número de compañías que sean creíbles y que tengan un compromiso de cero neto. Pero por último, las instituciones financieras van a salir de apoyar a los combustibles fósiles. El año pasado en la COP hubo un anuncio muy importante de un grupo de compañías financieras que juntas controlan 130 billones de dólares. Y repito, 130 billones de dólares, y no pienso que haya usado billones en una oración anteriormente. No sé cuántos de ustedes lo han hecho tampoco, pero es un compromiso muy importante. No solamente el compromiso es importante, no solamente por eso del cero neto, sino también por la idea que si detenemos esta parte de financiamiento de los combustibles fósiles, vamos a llegar a una manera más rápida para el cero neto. Y este dinero que no va a los combustibles fósiles va a entrar a la energía renovable y vamos a ver también un desarrollo exponencial. Este compromiso, entonces, ¿se va a seguir? La siguiente historia es después del carbono, con la transición para evitar la disrupción y mantener las luces encendidas. El carbono es polarizado políticamente, la ciencia de ello, la economía también. Claramente tenemos un camino para salir del carbono. Sin embargo, no ha sido fácil para los países. Para algunos es una fuente muy importante del carbono. En el país del que vendo, por ejemplo, en India, 70% viene del carbono, y también hay mucha gente cuyos empleos vienen del carbono, y esta transición no va a ser fácil. Algo que es obvio, que es ciencia, que es muy claro. ¿Por qué no es tan fácil? ¿O qué podemos hacer para hacer una transición suave? Este es un punto importante este año, porque ¿cómo manejamos exitosamente la transición del carbono a la energía ecológica? Y es muy importante para hacerlo con otros ambientes de transición también. Así que veamos este aspecto que pareciera obvio, pero es difícil. Es muy claro por qué la gente quiere hablar del carbono, porque el carbono es obvio para hablar. Es muy importante para las organizaciones. 25% de la energía sigue siendo del carbono hoy en día. Y también es el más contaminante de los combustibles. Naturalmente, debemos hacernos cargo del carbono, y ese es un buen lugar para comenzar. Y ninguno del análisis científico del modelado de 1.5 grados incluye el carbono como un combustible. Cada modelo lo muestra que tenemos que sacarlo, obviamente, para 2030. Así que existe mucho acuerdo en todo el mundo acerca de esto. En la COP de este año, por ejemplo, 46 países estuvieron de acuerdo en sacar el carbono doméstico. Varios países también dijeron que no iban a invertir en el carbono. También China, que es una declaración muy importante, y la economía está a favor. Todas partes del mundo, hoy, si queremos
producir electricidad, tenemos que establecer una planta que sea renovable, ya sea eólica, solar, lo que sea. Va a ser mucho más barato que establecer una planta de carbono, que son buenas noticias. Y de la misma forma, la mezcla general de la energía que se produce de carbono comparada con la electricidad ecológica, esta va subiendo y el carbono ha estado bajando, no muy pronunciado, pero sigue yendo para abajo. Pero aún así, todavía sigue un gran camino de lo que queremos y llegar a este punto de 2030. Así que mientras ya el costo no sea un obstáculo, ¿por qué tenemos barreras? Las barreras son serias en cuanto a los desafíos técnicos y políticos que enfrentamos. Y cuando lo pensamos, sucede en un contexto de aumentar la demanda energética. 24% del aumento de la energía sucedió solamente en la última década y se espera que continúe conforme los países como el sureste de África y Asia crecen. Obviamente vamos a tener más aumento de la demanda. Entonces pensemos, sacar la fuente importante de la energía, ¿por qué importa el aumento de la energía? También sucede cuando 760 millones de personas hoy no tienen un acceso confiable a la electricidad. Estos números son muchos mejores de los que teníamos hace años. 2.5 millones de miles de millones de personas no tenían acceso y estamos haciendo un progreso y aún así queda mucho por hacer. Cuando pensamos en el carbono, tenemos que pensar en el contexto de la demanda energética y asegurarnos que lleguemos a la gente que no tiene electricidad también. Así que, ¿cómo vamos a asegurarnos que esta transición, que parece inevitable en este momento, cómo hacemos que suceda? En una manera suave, justa, que la gente que no tiene energía tenga energía, la gente cuyos trabajos dependen de eso tengan trabajo y que sea resistente para que tengamos un sistema resistente y predecible. ¿Cómo hacemos que esto sea posible? Hay cosas que tenemos que poner atención. El proyecto del carbono ha sido la inversión ha sido buena. Tenemos nuevos proyectos, proyectos que tienen diferentes líneas. Toda esta tendencia va a continuar, las inversiones en el carbono. Recuerden que una planta de carbono vive de 30 a 40 años. La planta que se construyó hace unos años va a estar todavía en 2040, por ejemplo. Tenemos ahora los usuarios de carbono se comprometen a esta fase. Es muy importante. Algunos de los países como la Unión Europea, Sur Corea, Alemania se han comprometido, pero tenemos otros países como China, India, Rusia, que no se han comprometido, pero países como India y China, esto es muy importante, porque ya mencioné que tenemos 70% de la energía y de la electricidad depende del carbono hoy. En China es 61%, en Sudáfrica es 86%. Estos países se van a comprometer y el mundo va a apoyar este compromiso. Y conforme pensamos en sacar el carbono del sistema, invertir en las energías renovables va a ser lo suficientemente rápido para cumplir y llenar este espacio que deja el carbono. Tenemos que triplicar las construcciones que estamos haciendo hoy. No es que no tenemos falta de financiamiento, porque hay muchas organizaciones mundiales financieras que apoyan este proyecto. Y tenemos un programa muy innovador, de hecho, que invierte para sacar estas plantas de carbono y que tiene mucho éxito. China, por ejemplo, va a aumentar el financiamiento renovable conforme deja de financiar el carbono. No han aumentado la parte renovable en ciertos tiempos, van a aumentarlo, pero los países pobres también, que han tenido un impacto de la COVID, que tienen los recursos físicos y van a poder invertir. Conforme invertimos en los aspectos renovables, la red va a estar disponible. Tenemos 70% más de inversión por año en la siguiente década. ¿Por qué? No solamente la transmisión necesita estar estable. El almacenamiento tiene que ser una parte muy importante conforme la parte renovable se vuelve importante del suministro. Pero va a estar ahí. Vamos a tener una respuesta de la demanda. La infraestructura de Estados Unidos tiene 5,000 millones de dólares para una red y extensión y 6,000 millones de dólares para
otro tipo de inversiones. Y estos son los tipos de inversiones que necesitamos para hacer esta red en el mundo nuevo de la energía renovable. Pero lo más importante, la gente cuya vida, 7 millones de personas dependen del carbono de la industria para vivir y sus familias también. ¿Se les va a poner atención? ¿La transición va a ser justa para ellos? Usted y otros países han dicho que han mencionado solamente la transición en el plan. Sudáfrica estuvo de acuerdo en un contrato para sacar el carbono, pero ¿estas transiciones van a ser justas? Esta justicia no solamente se trata de ser moralmente correcto, claro que se trata de eso, pero esta justicia también es muy importante para hacer esta transición y que sea políticamente posible. Así que otros países también tengan que seguir esta transición. Así que, ¿cómo hacemos esa transición del carbono? Como podemos ver de la economía y la ciencia, tiene mucho soporte, de hecho. Pero vamos a hacer esa transición suave, evitando la disrupción, hacerla políticamente viable. Esta es la prueba. Si podemos manejar la transición energética de esta parte, porque tenemos otras transiciones obviamente que van a seguir. La tercera historia que tenemos que hablar está conectada a la justicia de la transición. Es acerca de la justicia climática. Estamos escuchando mucho acerca de esto y estamos muy contentos de que la justicia climática se hable de manera muy amplia en todo el mundo. Y no es un tema nuevo. Mucha gente, especialmente la gente de color y organizaciones en todo el mundo, han estado trabajando en la justicia climática durante años y por lo mismo de su trabajo, hoy en día tenemos un tema de reconocimiento y tenemos que hablarlo también en una manera mucho más amplia en el contexto del cambio climático. Communities is a critical part of getting to justice. Tenemos también que escuchar a personas como Vanessa Nakate. Una de las mejores cosas que hemos visto es de ella, una activista climática, y dice, ¿cómo podemos tener justicia climática si la gente que está sufriendo no están escuchando? No se les está amplificando el mensaje y se les deja fuera de la conversación. No es posible y no es posible hablar de justicia o justicia climática si la gente que tiene el impacto no es parte de la conversación. La justicia climática entre los países y dentro de los países también. Entre los países podemos pensar en quién causó el problema, cuáles son los países que producen la mayoría de las emisiones que vemos en la atmósfera. Es muy obvia cuáles son los países. Son los países desarrollados que han usado combustibles fósiles por décadas para llegar a donde se encuentran ahora, Norteamérica, Europa. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿cuáles son los países que reciben el mayor impacto de estas emisiones? Y el panorama aquí es bien distinto. Los países más afectados no son los mismos que lo generan, son los países del sur global. Esta diferencia no es un accidente geográfico, está conectado con siglos de colonialismo. ¿Quién está más afectado dentro de los países? También tiene que ver con divisiones históricas, comunidades que siempre han estado marginalizadas, sobre todo comunidades indígenas, negras y personas de color, ven más grande el impacto climático. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es el impacto climático? Es la falta de agua potable, es inundaciones, incapacidad de usar la tierra o de producir alimentos en tierras degradadas, aire que no se puede respirar por tan contaminado. Todos estos impactos causan escasez, escasez de tierra, de alimentos, de espacio para construcción. Y cuando existe una escasez de este tipo, son los pobres, los más marginados, los que reciben el mayor impacto. Las divisiones históricas terminan por repetirse. Cuando hablamos del clima, debemos verlo desde la perspectiva de las personas y de las injusticias que padecen. Mary Robinson dice que la justicia global insiste en un cambio desde un discurso de gases de efecto invernadero y de polos de hielo que se derriten a un movimiento de derechos civiles con personas y comunidades vulnerables en el centro. Nos pide un
un cambio donde nos alejamos de la parte científica, lo cual, por cierto, está mejor ahora que nunca, pero a una perspectiva que se centra en las personas más afectadas. La justicia climática y la justicia en general es un problema multidimensional. Existe en todo el mundo, pero de forma diferente. Las maneras en que las consideramos, el impacto, la distribución del impacto que es desigual, las responsabilidades que también son desiguales. Hay personas que la causan, personas que deberían estarlo resolviendo. También los recursos no están bien distribuidos. Los países más ricos tienen más recursos que podrían usar para contrarrestarlo. Los recursos que tenemos, el poder que tenemos de mejorar esto tampoco está distribuido de forma equitativa. Todos estos problemas se podrían reconstruir para tener un cambio. El resultado realmente se enfoca en el hecho de que hagamos acciones locales o no, de que las personas que reciben el mayor impacto pudieran acceder a más recursos y más poder para tomar decisiones sobre la manera en que se debe solucionar este problema. Claro que esto sería más equitativo y más justo a nivel moral, pero la evidencia nos demuestra que además sería más efectivo. Las comunidades con mayor estado de pobreza, quienes han estado lidiando con una falta de recursos durante toda su vida, tienen ideas también para lidiar con esto. El problema climático, al final de cuentas, las comunidades en mayor pobreza tendrían más recursos para enfrentarlo. Pero veremos realmente un cambio de mentalidad, de que el clima no es un tema solamente de carbono, sino de poder y de los derechos y las finanzas que deberían llegar hasta el nivel local. ¿Veremos realmente un cambio en el encuadre de esta problemática? ¿Qué cosas podemos esperar? 70 organizaciones y 6 países en el mundo se han comprometido a tener principios de adaptación local. El problema será ver si el dinero realmente fluye en esta dirección. El objetivo es que 25% del financiamiento climático vaya a adaptación local. En este momento el porcentaje es mínimo, pero veremos realmente un cambio real. Veremos un reconocimiento de la ley del daño. En algunas partes del mundo es tan severo el impacto climático que ya no hay recuperación, no hay manera de adaptación. ¿Veremos realmente un financiamiento para esto por pérdidas y daños? Esto ha sido un tema controvertido. En Glasgow vimos algo de esperanza. Por primera vez se incluyó en el texto formal pérdidas y daños. Y este año se volverá a tener un diálogo al respecto, pero se verá más avance en este sentido en la siguiente COP. Y esto irá más allá de las conversaciones de quién es responsable y quién debe ser compensado. 177 países apoyaron el financiamiento de pérdidas y daños en Glasgow, pero los países principales se oponen. No se avanzó como se quería. ¿Veremos un cambio en esto y un enfoque mayor para la siguiente COP? Apoyaremos también la restauración local de los ecosistemas. Esto es más importante en África que en ningún otro lugar. Hay un programa en África, AFR100, que busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada. Las comunidades locales no solamente verán 2.000 millones de dólares para restauración, sino que serán finanzas que irán directamente a las comunidades locales, a los grupos de base comunitaria que trabajan en esto. También los pueblos indígenas tienen la gran mayoría de la tierra, pero solamente el 10% tiene reconocimiento de tierra. Asegurar los derechos de tierra de los pueblos indígenas tiene muchísimos beneficios sociales. Kenia es uno de estos países que reconoce los derechos indígenas. Veremos más de esto, veremos que estas leyes se implementan. Es por esto que este compromiso de 1.7 mil millones de dólares comprometidos hacia los pueblos indígenas en la última COP es crítica para asegurar el éxito. Las políticas en todos los países serán importantes. Los Estados Unidos en la actualidad cuentan con planes muy ambiciosos. 40% de las inversiones y beneficios llegarán a las comunidades en desventaja.
Si este plan se convierte en ley, habrá mucho que ver. ¿Qué clase de programas se realizarán? ¿Cómo se medirá el éxito? Esto no es otro tema más y ya. Se trata de un verdadero cambio en la manera en que apreciamos este problema, de ver el clima como algo más allá que simplemente carbono y de asegurarnos que la injusticia que se encuentra en la sociedad, que existe en la sociedad, no se replique a las soluciones climáticas. El racismo de la sociedad, que se reconozca y se haga algo al respecto conforme se encuentran nuevas soluciones. Así que no solamente para este año, sino para los próximos años también. La siguiente historia es una historia de deforestación. El mundo ha estado intentando revertir la deforestación desde hace mucho tiempo y este año tenemos motivos para tener esperanzas. Uno de los compromisos principales que se han realizado para efectos de deforestación fue el segundo día de la COP. Yo estaba ahí. 141 líderes de 141 países hicieron compromisos para detener por completo la deforestación para el 2030. 19.200 millones de dólares se asignaron a este tema. Y fue interesante de ver, no muy interesante, pero ver a 141 líderes, casi todos hombres, uno tras el otro, intentando demostrar cómo aman los árboles y los bosques. Esperamos que esta tendencia continúe. Nos gustó ver tanto entusiasmo por la naturaleza. La preocupación que nos causa, los bosques tropicales son esenciales. Si la pérdida de árboles tropicales fuera un país, sería el segundo más grande del mundo, por arriba de Estados Unidos e India, solo por debajo de China. Hay algunos productos, 107 productos que son responsables de la deforestación. El primero es el ganado. Si ustedes manejan un auto con asientos de piel, piensen de dónde vino esa piel. ¿Vino de fuentes que causan deforestación? Piensen en el shampoo que utilizan. Casi todos estos productos de belleza y de limpieza incluyen aceite de palma. ¿Vienen de una fuente de deforestación que no es responsable? Y miren todos estos otros objetos que usamos día con día. No solo es un problema de los países donde se encuentran estos bosques. Para resolverlo, debemos pensar todos juntos. Las consecuencias de la deforestación son claras y son devastadoras. Desde incendios en la Amazonia por deforestación, pérdida de biodiversidad, hasta estas inundaciones a gran escala en Indonesia a causa de la deforestación. A pesar de esta evidencia, la verdad es muy triste. En Nueva York, en 2014, se firmó la Declaración de Nueva York en Nueva York para reducir la deforestación para 2030 y reducirlo, de hecho, a la mitad para 2020. Pero la realidad es que la pérdida de bosques subió 41%. Investigación demuestra que este es un problema persistente. Ha aumentado en el pasado reciente, pero es algo que permanece, que no hemos logrado reducir en lo absoluto esta problemática. La pregunta es entonces, ¿este año, en 2022, realmente habrá acciones de estos 141 países y estos 19.000 millones de dólares? ¿El mundo realmente logrará reducir la deforestación para 2030? ¿Veremos un verdadero cambio en la forma en que lidiamos con esto, la forma en que progresamos en este tema? Lo más alentador que podemos esperar es un cambio en la mentalidad. ¿Veremos un cambio real en la forma en que apreciamos este problema? Chai Suri, activista de 24 años de la Amazonia, estuvo en la COP26 y yo le escuché decir, la Tierra está hablando. Nos dice que no nos queda más tiempo. Necesitamos un camino distinto, con cambios tanto globales como locales, pero no en 2030 ni en 2050, sino ahora. Lo que ella nos dice es que tenemos que hacer algo ya.
Y no estamos hablando de solo local, sino que el mundo completo tiene que trabajar con las comunidades locales si queremos avanzar. Este reconocimiento de la importancia de los bosques, de los sistemas naturales, es algo de lo más importante que deberemos estar observando para replantearnos la dirección en la que vamos avanzando. Los consumidores y los países donde viven estos consumidores deben elegir adquirir solamente aquello que no esté vinculado con la deforestación. Se aprobará la legislación en la Unión Europea. En China se trabajará con empresas para evitar las importaciones relacionadas con la deforestación. Los países donde se encuentran estos bosques tomarán acción no solamente a nivel nacional para evitar, para combatir la corrupción y evitar que la deforestación sea parte central de su economía, trabajando con las comunidades locales de forma que ellas puedan depender o puedan saber que el futuro puede ser exitoso sin deforestación. Las empresas buscarán la manera de sacar la deforestación mediante esfuerzos de seguimiento en la cadena de suministro. Muchas iniciativas que se pueden tomar se realizarán. La coalición de empresas más grandes como Walmart, Unilever, etcétera, todos juntos para asegurarse que todos sus proveedores estén libres de deforestación. ¿Podremos ver algo así en todo el mundo, en todas las cadenas de suministro? El apoyo financiero, estos 19,000 millones de dólares comprometidos, será apoyo para realmente generar una transición en estas comunidades que dependen de los bosques, y estos fondos realmente llegarán al lugar donde impacten realmente la deforestación. Y lo más importante, la demanda de créditos de carbono de alta calidad subirá. Esta es un área muy grande que podría salir bien o no tan bien. Pero si sale bien, veremos empresas expandirse, empresas como la coalición LEAF, y aquellas que participen en esto se asegurarán de estar limitando las emisiones de carbono ellas mismas. Y las finanzas deberán ir a las comunidades afectadas por ello, como las comunidades indígenas que protegen los bosques y que se asegurarán también de que esto tenga una transición exitosa. Evitar la deforestación, detenerla, es crítico, no solo para evitar el mayor cambio climático, sino también para todas aquellas personas que viven en los bosques. Este es un problema difícil de resolver, pero este año tenemos una oportunidad real, con compromiso político y finanzas y con créditos de carbono de alta calidad. Este año podría ser un punto de cambio para revertir la deforestación. La siguiente historia es la de evitar una pandemia. ¿Les parece interesante que incluyamos este tema cuando hablamos de cambio climático y de impacto climático? Resulta ser que la ciencia está mejorando en este sentido. Hay una conexión real entre cómo funcionan los sistemas naturales y el momento en que ocurre una pandemia. ¿Hará el mundo algo al respecto para evitar la siguiente pandemia global? ¿Cómo comienzan las pandemias? La transmisión de patógenos de animales a humanos es el causante de 75% de las enfermedades infecciosas. La gran mayoría de las pandemias ha venido de aquí. ¿Y qué genera esto, esta transferencia? Claro, hay diferentes conexiones, tener una conexión con los animales, no solamente los silvestres, sino también los domésticos. Estos eventos de transferencia de animal a humano están ocurriendo ahora más que nunca en todo el mundo, desde América Latina hasta Australia, por todos lados, y son incidentes que van a la alza. Las pandemias ya no son un evento que ocurre solo una vez en la vida, van aumentando en cuanto a frecuencia y gravedad. Cientos de miles de eventos de estos ocurren cada año, algunos con pocas
consecuencias. Otros más recientes como el H1N1, Zika, Ebola y por supuesto COVID-19. Son todos ejemplos de lo que ocurre cuando se tiene esta transferencia. Todos saben el costo enorme que conlleva una pandemia. Estamos viviendo una. Vemos su impacto día con día. 5.4 millones de personas muertas debido a la COVID-19. Necesitamos menos pandemia. La estrategia actual pandémica global ha sido la de reacción. Máscaras faciales, distanciamiento social, vacunas, dejar de ir a espacios con muchos hacinamientos. Y resulta ser que sí sabemos cómo evitar una pandemia, protegiendo los bosques, la vida silvestre, regulando su comercio, reduciendo el contacto entre fauna silvestre y personas, invirtiendo en áreas calientes de enfermedad. Si ya lo sabemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Una de las razones es porque son personas muy distintas, están muy lejos en la mesa. Estamos trabajando en silos. Los expertos en vida silvestre no están a la mesa con los tomadores de decisiones. Y hay muchas inequidades en las acciones de salud. Y debido a la gran disrupción económica que causa una pandemia, es un problema político también. Y la realidad política es que las decisiones se toman no desde el lado científico, sino desde el lado de la mesa política. También nos preguntamos entonces, ¿y realmente podemos darnos el lujo? Se requeriría únicamente de 22 a 31 mil millones de dólares al año proteger a los bosques y regular el comercio animal. En los Estados Unidos, 100 mil millones de dólares se han gastado al mismo tiempo en mascotas. A mí me gustan mis mascotas, yo tengo mascotas, pero piensen en la diferencia entre estos dos números. La pregunta es, ¿la salud pública y los sectores ambientales pueden sentarse en la misma mesa para evitar una pandemia antes de que ocurra? ¿Y qué tiene que ocurrir para que esto sea realidad? El tratado, la asamblea de tratado de la pandemia en marzo, que es una gran oportunidad de traer ambos sectores a la mesa para pensar en la pandemia desde una perspectiva más sistemática, pero los gobiernos adoptarán un marco global de biodiversidad. Hay una conferencia en abril y mayo. Este enfoque de biodiversidad y naturaleza y su conexión con la salud pública realmente se arraigará y las comunidades más vulnerables recibirán la atención que necesitan. Estos son ciencias muy emocionantes, investigaciones emergentes, como esta en Indonesia, que nos muestra que la inversión en ciertas comunidades a lo largo de los bosques tropicales da como resultado una reducción de la deforestación. Existe una correlación directa entre la deforestación y la calidad de la salud pública. Esta es una historia sobre cambiar nuestra mentalidad sobre una pandemia y sobre cómo atraer juntas a dos comunidades muy importantes de la comunidad de salud pública para resolver y evitar la siguiente pandemia. Nuestra siguiente historia es una de autos eléctricos. Van a escuchar, lo escuchan por todos lados, está por todos lados. Hay mucho entusiasmo en esta área, pero la pregunta aquí realmente es, ¿podemos aprovechar este momentum, este ímpetu para hacer un verdadero cambio en la crisis climática? La clave para descarbonizar el transporte es muy sencilla. El transporte en la actualidad produce el 24% de las emisiones de CO2. Necesitaríamos un recorte de 90% para 2050 para limitar este daño. Se trata de un sector que se ha dejado atrás, no ha avanzado mucho como sector. Y esto es algo un poco, es un sector que incluso me avergüenza un poco habiendo trabajado en él muchos años. El año pasado se vendieron 5.6 millones de vehículos. Creemos que esta curva está a punto de subir. Hay más modelos nuevos llegando siempre a las carreteras. Más de 500 vehículos eléctricos están disponibles a la venta el día de hoy. El primero es interesante, el Ford Lightning. No les vengo a recomendar que compren una camioneta como esta, pero este es el vehículo más alto en ventas en Estados Unidos.
y ahora tenemos un modelo eléctrico. Y recientemente me dijeron de Ford que 200,000 de estos vehículos ya están reservados, ni siquiera han llegado al mercado y ya se han prevendido. Después viene estos vehículos de Tesla, más de 100 mil millones de dólares en su valuación. Hay vehículos que ni siquiera se han producido aún. Y Sony se le conoce por el Walkman y ahora va a entrar también a los autos eléctricos. Esto es un mercado lleno de desarrollos interesantes, pero sobre todo un gran ímpetu, mucho impulso. Los países están tomando nota, las regiones, los gobiernos en todo el mundo están creando políticas para lentamente detener la venta de vehículos de combustión interna. Y esto no solamente tiene que ver con los automóviles, la movilidad personal, los scooters, motocicletas eléctricas. El año pasado, de hecho, se vendieron más de estos que nunca. Los autobuses también eléctricos. En China tenemos en Shenzhen 100% de los autobuses son autobuses eléctricos, cero emisiones. Hay un desarrollo también en California también, los semirremolques eléctricos. Y este ímpetu es solo el comienzo de una revolución. En la actualidad, si analizamos toda la flotilla de autos, solo 1% de ellos son eléctricos. Lo que necesitamos es una aceleración. En 2030 necesitamos que el 30% de la flotilla sea eléctrica y 92.5% en 2050. Algo interesante en esta imagen no solamente es este color verde, sino el número de autos que vemos. Estamos hablando de 1.200 millones de autos en el mundo el día de hoy. Y si no hacemos, y si no se hace nada al respecto, serán más de 2.000 millones de autos. Los autos, simplemente el producir estos autos, no nos va a llevar ahí. La electrificación, de hecho, nos va a ayudar a avanzar bastante, 83% para ser más precisos, pero para realmente reducir el 90% de las emisiones, es más que solamente la electrificación. Necesitamos que la gente no use tanto sus autos y use el transporte público y camine y use su bicicleta. Y la pregunta aquí es, esta historia de la descarbonización del sector de transporte, ¿qué necesita ocurrir para que esto sea realidad? El primer punto, por supuesto, que es cómo acelerar el ritmo de adopción de los autos eléctricos. Con políticas de gobierno, ¿cómo seguiremos el ejemplo de China, que ha convertido la electrificación en una política a todos los niveles de gobierno? China tiene la flotilla más grande de vehículos eléctricos. ¿Otros países harán lo mismo? Veremos, como vemos en Europa, que se acabarán los vehículos de combustión interna. Estados Unidos verá más autobuses eléctricos, más autos eléctricos. Estados Unidos tiene tiene varios miles de autobuses escolares eléctricos, más que cualquier otro país en el mundo. Con la administración del presidente Biden se está buscando electrificar todos los autobuses escolares en esta década. Y esto pensamos que es posible. Queremos que nuestros hijos respiren aire limpio, que vean el beneficio de la movilidad eléctrica, que les parezca la nueva normalidad. Y no son solamente los autos los que deben electrificarse. La infraestructura necesaria para generar estos autos. Cada vez tendremos habrá más posibilidades de tener estaciones de carga y otras infraestructuras necesarias y veremos el beneficio, porque además la energía será limpia, la energía que alimenta estos autos. Y conforme esta revolución va ocurriendo y se van creando más y más autos eléctricos, tenemos que evitar las consecuencias negativas de esto. Pensar en todo lo que se necesita para crear tantos autos eléctricos. Simplemente las baterías. Las baterías en la actualidad requieren de litio, cobalto y otros minerales. Entre más vehículos se produzcan, pueden
ocurrir un aumento del abuso, no solamente ambiental, sino también humano, de los derechos humanos, porque muchos minerales se encuentran en países en pobreza. Al ir creciendo la demanda, debemos buscar la forma de no estar causando otro problema ambiental o un conflicto a las personas a quienes se les está extrayendo este mineral de sus tierras. Y no estoy hablando solamente de las baterías y del acero y del agua requerida para producir esto. Al extendernos en el uso de autos eléctricos, debemos asegurarnos de no crear nuevos problemas. ¿Y cómo hacer para que la gente deje usar los autos y comience a usar transporte público? Para cumplir con el objetivo de 2030, debemos reducir el uso de autos de 4 a 14%. Los países en África subsahariana, en China, donde está ocurriendo un aumento en la demanda de autos, se tiene que revertir esa demanda, detenerla, revertirla y aumentar la posibilidad de que se usen modos alternativos de transporte como las bicicletas, el transporte público. Y sobre todo, para lograr un cambio real, necesitamos tener ciudades que no requieran que nos desplacemos largas distancias en auto. Ciudades como Bogotá, Melbourne, Copenhague, que se pueden recorrer a pie y en bicicleta. Y eso es un objetivo a largo plazo, quizá lo podemos ver así, pero durante la pandemia, las ciudades en todo el mundo, estas y muchas más, se tomaron la oportunidad de construir infraestructura para peatones y ciclistas. Creo que 200 kilómetros más, por ejemplo, en Bogotá de lo que existían antes. Y al ir saliendo, resurgiendo de esta pandemia, estos planes continuarán, deberán avanzar en vez de revertirse conforme se van recuperando las economías. Y esto es una gran oportunidad para nosotros. Tenemos mucho impulso del transporte eléctrico y debemos aprovechar este impulso para crear una verdadera reducción de la crisis climática al sacar el carbono del transporte. Estas decisiones que tomamos este año tendrán un impacto no solamente en esta década, sino en poder llegar al cero neto para 2050. Y eso está muy bien. Y esperemos que ustedes puedan participar de forma activa en estas preguntas, en estas cuestiones. Estas no son posturas neutras, son todas historias interconectadas. Tienen que ver con el futuro, un futuro al que tenemos que llegar, un futuro libre de carbono, que es bueno para las personas y para la naturaleza. Gracias por acompañarnos y esperemos que nos acompañen también en el recorrido hacia un mundo más justo, libre de carbono, donde los seres humanos puedan interactuar con la naturaleza juntos. Muchas gracias y espero con ansias la conversación. Hi, everyone. Thank you all for joining. Todos y muchas gracias por estar aquí. Y realmente queremos tener una plática en vivo y muchas gracias por todas las preguntas que se han enviado. Por favor, síganlo haciendo. Utilicen la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para poder hacer las preguntas. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido que podemos, pero también vamos a hacer preguntas a nuestro grupo de expertos, porque tenemos un grupo muy bueno que tenemos en la pantalla, obviamente, y estamos tratando de hacerle justicia a todas las preguntas que tenemos. Y solamente para comenzar, me parece que la primera pregunta, para esta primera pregunta quiero tener a Jennifer Lakey, que es nuestra jefa del programa de MG, y me parece que has hablado con nuestra audiencia anteriormente, pero la pregunta es si la demanda de energía va a aumentar y si las energías renovables van a ser lo suficiente. ¿No es importante también tener una adopción de consumo? ¿Y cuáles son los compromisos que existen en este aspecto? ¿Qué piensas, Jennifer? Vamos contigo. Muchas gracias por la pregunta y es grandioso verlos a todos hoy. Es esencial que hagamos dos cosas de manera simultánea, decarbonizar el
consumo de electricidad y ayudar el soporte para que cambie la trayectoria de la energía. Y no significa dejar a la gente de la transición, sino que tenemos que enfocarnos en tener unas soluciones eficientes energéticamente para el mercado, para que permita a la gente reducir la cantidad de dinero que gastan en energía y simultáneamente ofrecer una calidad mejorada en la vida, en los hogares también y en la tecnología que ayude a hacer esta transición posible para estas familias. Así que sabemos que la eficiencia energética se está quedando atrás en cuanto al suministro y también tenemos que enfocarnos en las personas que hacen las políticas. Muchas gracias, Jennifer. A Ship and France, tenemos una pregunta muy buena en cuanto a la diversidad. La pregunta es, una de las firmas de la emisión de carbono es la pérdida de datos y en cuanto a la tierra y el potencial de hacer aspectos importantes. Las resoluciones científicas tienen que promoverse. Entonces, las preguntas que se hace es, ¿cuáles son los datos y la correlación que se tiene con la biodiversidad? Primero, vamos a ver a Chip primero y después vamos a tener la respuesta de Frances. Sí, muchas gracias. Los problemas del cambio climático con la biodiversidad están muy ligados en los bosques, particularmente la tropical. Tenemos muchos datos e información, de hecho, para mostrarnos en dónde se encuentran estos dos problemas y dónde se conjuntan. El problema es que la información en sí misma necesita acción, disponibilidad política de lo que hablábamos anteriormente en la presentación. Y necesitamos enfocarnos realmente en las condiciones que nos permitan la protección y la inversión. Si no tenemos que ver con los problemas de corrupción, aspectos ilegales, va a ser muy difícil tener ese tipo de inversión que realmente necesitamos y necesitamos defender y proteger la gente y sus comunidades, que son la línea frontal para lidiar este problema realmente. Y por último, es tener los recursos para los países de baja desforestación es muy importante, ya que es para la diversidad y también para la progresión del cambio climático. Muchas gracias, Chip. Francis, ahora quiero ir contigo. Es una pregunta excelente. ¿En dónde se encuentran los datos? Obviamente, Francis es nuestra consultora senior, así que la pregunta es muy buena para ti. Gracias. Y me parece que esto apunta en los últimos cambios que tenemos más importantes en los años, que es la disponibilidad de los datos y otras herramientas remotas que los colegas han utilizado en este momento. Y no solamente podemos señalar en este momento en dónde tenemos la degradación de los bosques en este momento, sino también podemos decir por qué y rastrearlo a agentes específicos y aún más, podemos hacer análisis que nos digan cuáles son las intervenciones que son las más efectivas para detenerlo. Y de hecho tenemos una muy buena evidencia acerca de lo que se necesita hacer. Como se ha sugerido, reconocer los derechos de los territorios indígenas. Podemos ver desde el espacio en donde se encuentran los límites de la gestión de la parte indígena. También podemos hacer ejercer la ley, que es mucha parte de esta degradación y pérdida de bosque que se hace ilegalmente y obviamente en cuanto a las comunidades. Y los gobiernos también pueden evitar construir carreteras en bosques intactos para proteger la biodiversidad. Pero también quiero enfatizar que muchas de las cosas que tienen que hacerse se pueden hacer con la esperanza de la comunidad internacional. Y necesito describir que mucha de esta pérdida de los bosques está dirigida por nuestra demanda por estos productos. Entonces, proporcionando señales positivas de mercados de productos que se producen legalmente y son sustentables, podemos mandar un mensaje a estos gobiernos y también podemos brindar financiamiento, ya sea de la parte frontal para las cosas que necesiten hacerse en el área y también en el desempeño que es cuando tenemos que otras directivas entran y también tenemos varios créditos y también mercados de alta integridad en cuanto al carbono para proporcionar financiamiento para esta parte. Muchas gracias, Francis. Claudia, ahora quiero ir contigo. Claudia es
está trabajando en nuestro programa desde hace muchísimos años. Y Claudia, esta es una pregunta que me parece que está diseñada para ti. Y la pregunta es, ¿la COP26 no debe alentar el transporte energético y electrificar, que sería la única solución posible, que sería la solución única y posible? Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La respuesta rápida es sí. Y obviamente me parece que Annie, en las Stories to Watch en movilidad, obviamente lo hemos hablado anteriormente. Y si ponemos los números, no solamente vamos a llegar a 2050 con una reducción de las emisiones de carbono, si usamos una bala de plata. Tenemos que electrificar a los vehículos, que es absolutamente clave, pero también es tener una transporte de masa electrificado. Ahora, diferentes países también tienen diferentes soluciones. En Latinoamérica, por ejemplo, Asia, África, 90% de las personas caminan, usan la bicicleta o toman el transporte masivo, entonces tenemos que responder a las necesidades que tienen y darles un transporte masivo de alta calidad y seguro para caminar y que estén en bicicleta y que no usen los vehículos. Entonces tenemos un enfoque del sistema y estoy completamente de acuerdo con la pregunta que tenemos en la COP. Sí, obviamente podemos tener unos aspectos más realistas, pero nos estamos enfocando en este momento en la COP27 para asegurarnos que tengamos un enfoque del sistema en nuestros sistemas también. Muchas gracias, Claudia. Y le voy a hacer esta pregunta a otra persona ahora, David. David tiene nuestra iniciativa de Clima Internacional, que es una pregunta muy esperada que tenemos aquí y estoy muy contento de que sea para ti. Así que una tendencia es el financiamiento en el clima, naturaleza y muchos otros aspectos para tener estándares obligatorios. Esto es sustentable y va a hacer la transformación que se requiere. David también está relacionado con otras cosas que hicimos en cuanto a la COP, de esta idea de cómo se puede tener este compromiso y que podemos hacerlo realidad. Sí, muchas gracias, Annie. Es una pregunta muy buena. Vimos que en Glasgow, como ya lo platicaste, tiene un aumento muy importante en el número de compañías y otros tipos de actores y participantes que tenemos y obviamente están teniendo este tipo de compromiso y por eso reportamos esta idea en términos de dónde vamos a tener las emisiones. Solamente para dar unos ejemplos, ahora tenemos más de 100 instituciones financieras que se han firmado a estas iniciativas en los objetivos. 20 en estos momentos están ya en las validaciones. También vimos en Glasgow que tenemos una alianza para el cero neto. Ya tenemos más o menos 400 instituciones financieras y esta ola continúa y me parece que realmente estamos asegurándonos de que mientras las compañías están haciendo un trabajo muy fuerte, están haciéndolo de manera muy seria y también los objetivos es un ejemplo del tipo de aspectos que necesitamos. También hay otras cosas que necesitamos hacer todavía. Y una es en la parte del reporte, por ejemplo, necesitamos hacer estándares consistentes del reporte, necesitamos realmente tener una consistencia y necesitamos asegurarnos también de que estemos empujando hacia un reporte obligatorio y requerimientos. Vemos algunos países que ya van en esta dirección, por ejemplo, Reino Unido, y también tenemos una expectativa de que la Comisión de Estados Unidos vaya en esta dirección también en un reporte obligatorio y requerimientos. Y lo último que quiero mencionar es algo que usted, el secretario general, ha puesto mucho énfasis en Glasgow, es que el siguiente panel tenemos que ver el aspecto del cero neto y varios actores que existen y diferentes compañías, ciudades, estados, compañías financieras, para tener estándares y tener algo consistente para participar en lo que es el cero neto y lo que significa estar en una trayectoria de cero neto de manera real. Y esto es la iniciativa del secretario general, que es de mucha ayuda para poder conjuntar las cosas y crear un conjunto de lineamientos. Muchas gracias y a todo mundo estamos viendo obviamente las palabras del secretario general para poder ayudar en esto y comprometernos en esto. Ahora vamos con Mayera Haya.
y también es presidenta de nuestra asociación en toda África. Tenemos una pregunta muy buena. De hecho, son dos. Son las últimas dos preguntas. Voy a hacer una pregunta primero y es, en la presentación se subraya la participación de los políticos y los líderes. ¿Pero qué tiene que hacer la gente en 2022? Gracias, Eni. Las personas y personas, quiero decir, todos nosotros en todos los sectores, me parece que este problema del cambio climático y de las acciones climáticas en particular requieren que participemos y que participemos en diferentes maneras que nos ayude a comunicar los aspectos que tenemos enfrente de nosotros de manera que lo no hemos visto anteriormente. Vamos a ver que nosotros tenemos que hacerlo en una parte de emoción, participación y acción. Y lo que hemos visto hasta este momento y lo que hemos escuchado es mucha plática y estamos escuchando de muchas constituciones en las que trabajamos que no solamente se trata de la tierra. Así que nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, es participar y comunicar la urgencia y la parte obligatoria de las acciones en todo el mundo. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Wanjira, y también tenemos una historia en cuanto a la responsabilidad, o sea que agradezco mucho esta respuesta. Me voy a quedar contigo un poco más si tenemos tiempo para una pregunta más. Y es un aspecto más que has participado ya mucho con la COP de Egipto de 2027, ya has viajado ahí, así que la pregunta es que la COP27 de Egipto, ¿cómo se va a abordar la justicia climática y la pérdida y el daño, especialmente para África? Wanjira, una gran pregunta y va a ser una prioridad muy grande para África, de hecho, en la COP27. La premisa es de que los países responsables de las emisiones de carbono también den el apoyo financiero para el desarrollo, los países en desarrollo para que ayuden a mitigar, adaptar y abordar la pérdida y el daño. Y esto va a ser el aspecto central para nuestro momento. Y si estamos comprometidos, obviamente esto va a ser un gran éxito que vamos a tener en la COP27 con una parte de financiamiento que aborde cómo podemos asegurar que lo que están sufriendo hoy y dentro de la presentación tenga el tipo de apoyo que necesitamos. La COP26 nos dio por primera vez un reconocimiento y una legitimidad para que platiquemos de la pérdida y el daño de la manera que nunca la habíamos visto, dándole la vuelta. Y el marco que tenemos que ver, por lo tanto, es que si damos apoyo a la justicia climática, si estamos en ese favor, entonces tenemos que ver que la pérdida y el daño es la injusticia de nuestros días y, por lo tanto, la COP27 va a poner este aspecto en la parte frontal. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo de una pregunta más. Y bien, tenemos a Ulka, quien trabaja en India. Ulka Kalkar es un país muy importante en esta conversación. Ulka, por favor, si reflexionamos un poco desde la perspectiva de India. India fue muy importante en la COP reciente. ¿Qué sucederá este año que deberemos estar observando? Bueno, en el caso específico de India, COP26 puso la lente sobre el problema del carbón en muchos de los objetivos de energías renovables para 2030, que son bastante ambiciosos. Este año lo que necesitamos en finanzas y la implementación de los objetivos 2030, los cuales ya han puesto la base de un recorte de emisiones para otros sectores también. Los vehículos eléctricos que se alimentarán de electricidad limpia, la industria también, de edificios, etcétera. Se están sentando las bases, pero tenemos que ir más profundamente para acercarnos más a este objetivo de cero emisiones. Creo que el enfoque será uno de implementación y de finanzas más específicamente. Muchas gracias. India seguirá jugando un papel muy importante, sin duda, en el futuro. Se nos está acabando el tiempo. Quisiera solo tomar un momento para agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por las preguntas que nos han enviado.
Les prometo que todos nosotros estaremos trabajando día con día para responder las preguntas que nos han hecho. Y muchas gracias por esta participación. Y como ya escucharon con estas historias, el cambio climático no se trata solo del cambio climático, se trata del bienestar, se trata de la vida. No puede ser una sola organización la que cambie todo. Todos debemos trabajar en esto juntos y estamos esperando con ansias la colaboración con ustedes. Así que acompáñenos. Nosotros estaremos deseando también acompañarlos en estos esfuerzos. Visiten el sitio web. Todos los recursos, preguntas y respuestas se van a encontrar ahí. También no olviden el hashtag que es hashtag STW22. Síganos con ese hashtag, por favor. Y antes de cerrar el día de hoy, quisiera agradecer a este panel fantástico por acompañarnos el día de hoy. Ha sido fantástico contar con su participación y también a todo el equipo que se encargó de crear este evento, estas historias, que ha sido un gran esfuerzo, y a todos nuestro apoyo en los financiadores, son nuestros aliados muy preciados. Son historias que pertenecen a todos ustedes y a todos nosotros. Y les quiero agradecer muchísimo por este apoyo y por acompañarnos, y esperamos que podamos continuar avanzando juntos en este camino. Les agradezco muchísimo a todos. Gracias.